start. So today I'm glad to introduce a talk by Andrea Cocucci and Ana Clara Ibañez. So Andrea Cocucci graduated in 1983, studying the biology of pollination in Ehrenbergia species that produce flower oils. During his doctoral thesis, defended in 1990, he analyzed the diversification in modes of pollination in Solanaceae. He continues to study the biology of pollination and diversification process in the family. He's currently a CONICET researcher at INVIV and director of the Botanical Museum of the National University of Córdoba. And Ana Clara Ibañez is a biologist graduated from the National University of Córdoba, and during her undergraduate thesis, she analyzed the variation of the floral form of the genus Shaborosa, whereas in her doctoral thesis, she studied the diversification of different floral characters in the Andean genus Salpicroa and their relationships with pollinators. She's currently a postdoctoral researcher at CONICET, and she's carrying out a project of the distribution of the genus Salpicroa and its future in the face of global climate change. And today, Ana Clara Ibañez, she's going to present about the evolution of the flower traits in Salpicroa and its relationship with contrasting pollination modes. This talk is going to be in Spanish, but the slides are in English, so at the end you are free to ask questions in any of both languages. With that, thank you very much for being here, and Ana, you can start sharing your screen. You are muted. Okay. Now, yes, right? Yes, perfect. Okay. Yes, well, as Rocio says, I will be talking in Spanish because it's easier, sorry, but I will try to just speak slow so everybody can understand. Hola a todos, gracias por estar hoy acá. Como Rocío mencionó, les voy a contar un poco sobre este género andino de solanáceas y su relación con los modos de polinización. Bueno, como se sabe, la diversidad floral es una de las características más llamativas de las angiospermas, y es una de las razones de esto es que las flores pueden presentar diferentes e interesantes rasgos. Esta variación genera un escenario fascinante para estudiar tanto procesos ecológicos como evolutivos. Acá podemos ver ejemplos de taxones de algunos clados de Solanaceae, como el género Esquisanthus, subtribu Diocromine, y el género Jaborosa, donde se puede observar esta gran variación, tanto intrataxón como entre taxones, en la coloración, en las formas y en el tamaño también. Esta diversidad floral se entiende principalmente como el resultado evolutivo de la selección ejercida por los animales polinizadores. Es así que las flores presentan diferentes rasgos para atraer estos animales que pueden transportar el polen entre diferentes flores e diferentes individuos, y así promover la polinización cruzada. Estos atrayentes pueden ser clasificados de acuerdo a su función como atrayentes primarios o atrayentes secundarios. Por un lado, los atrayentes primarios, también llamados recompensas, como son el polen o el néctar, proveen el recurso principal para la alimentación de los animales que visitan las flores. Y por otro lado, los atrayentes secundarios, que son los atrayentes propiamente dichos, como el color, las fragancias que emiten o las formas, llaman la atención de estos polinizadores anunciando la presencia de estos atrayentes primarios. Entonces, las plantas con flores usan estos atrayentes primarios como canales de comunicación para mediar la interacción entre los animales que pueden actuar como polinizadores. Estos atrayentes son clave en esta comunicación porque al ser el canal, la flor emite un mensaje a través de este canal codificado
mensaje codificado, y van a ser aquellos receptores, los polinizadores, que posean las habilidades cognitivas pertinentes, que puedan decodificar este mensaje, y así poder responder y visitar la flor. Esta comunicación que se genera por lo general en complejos paisajes visuales y olfativos, se va haciendo cada vez más efectiva a lo largo de hablando en tiempos evolutivos, enfatizando ciertos rasgos florales y ciertos comportamientos de los polinizadores. Es importante mencionar que, así como están los polinizadores ejerciendo presión sobre la diversidad floral, existen otros agentes de selección. Y es así que la diversidad floral puede ser resultado de otras fuerzas evolutivas y otros potenciales agentes de selección pueden estar actuando sobre ella. Como por ejemplo, factores bióticos, como son los herbívoros, factores abióticos o ambientales, como la temperatura ambiental o la disponibilidad de agua, o, por ejemplo, caracteres correlacionados, que en los casos en que un gen codifica para más de un rasgo, bueno, entre otros. Estos son algunos ejemplos. Aunque la influencia de estos factores sobre el fenotipo floral ha sido abordado en muchos taxones, el estudio comparativo entre las especies requiere del análisis de los patrones en un contexto filogenético, dado que especies que presentan una historia evolutiva en común no pueden ser consideradas como independientes entre sí. Y las semejanzas o diferencias fenotípicas que se observan podrían ser debidas a la distancia filogenética y no a factores externos que estén actuando sobre ellas. Por ejemplo, acá es un ejemplo en el que sí podría estar actuando el factor externo que mencionamos, ya que taxones de plantas cercanos filogenéticamente, como es el caso, por ejemplo, de cada una de las flores la primer flor de cada recuadro, pertenecen a una misma familia, y en este caso estas flores son más parecidas a otras flores que comparten el modo de polinización que entre sí. Entonces, en un caso así, puede decirse, en este caso, los taxones no relacionados muestran una convergencia evolutiva de los rasgos florales respondiendo a una fuerza externa. En nuestro trabajo se emplearon métodos comparativos filogenéticos que resultaron especialmente apropiados para estudios a nivel macroevolutivo, ya que son análisis que consideran el grado de similitud fenotípica que se debe exclusivamente al parentesco filogenético. Bueno, un grupo de plantas que presentaba en su momento, cuando empezamos el estudio, una marcada diversificación, se observaba una marcada diversificación en los rasgos florales, son las especies de género Salpicroa. Este género está conformada por 22 especies de plantas arbustivas y trepadoras, con un rango de distribución nativo principalmente acotado a los Andes sudamericanos, desde Venezuela hasta el norte de Argentina, con su centro de diversificación en el centro de Perú. Y como excepciones a esta distribución está Salpicroa organifolia, que actualmente es una especie invasora que se encuentra alrededor del mundo, en muchos lados, y Nectausia formosa, que es parte del género Salpicroa, cuya distribución nativa está dada en el norte de México y los Estados Unidos. Bueno, como se puede ver, acá hay algunos ejemplos de estas especies en el que se observa que la variación va desde pequeñas flores urceoladas de color blanco con piezas fértiles medianamente exertas, hasta flores de tubos muy largos, de colores amarillos intensos o rosados,
y con las anteras y estigmas bien exertas del tubo. Y bueno, con intermedios de tubos florales intermedios, con las piezas fértiles también en posiciones intermedias. Y bueno, es importante mencionar que hasta el comienzo de este trabajo, solo para Salpicroa originifolia se conocían información sobre los polinizadores y era desconocido para el resto de las especies. Bueno, en base a todo esto es que nos planteamos como hipótesis que las diferencias observadas en los caracteres florales de las especies de Salpicroa están asociadas a diferentes grupos funcionales de polinizadores, por lo que esperábamos que especies que compartan grupos, que los modos de polinización tuvieran caracteres más similares entre sí que aquellas que fueran visitadas por otros grupos funcionales de polinizadores. Para esto, nuestro objetivo fue establecer si la variación de rasgos florales estaba asociada a los cambios de modo de polinización. Para lograr este objetivo, más específicamente, primero, como dije que hace falta, el contexto filogenético, definimos las relaciones filogenéticas entre las especies, luego caracterizamos atrayentes visuales, olfativos y recompensas ofrecidas por las flores y los modos de polinización, y por último determinamos si los rasgos florales podrían haber evolucionado como respuesta a la selección ejercida por los polinizadores, o si estaría el contexto filogenético actuando sobre esta variación. Bueno, entonces, ¿qué fuimos obteniendo? Bueno, primero la reconstrucción filogenética, que fue realizada en 22 especies, con 5 marcadores, 2 de cloroplasto y 3 nucleares, mediante método bayesiano, y la estimación de los tiempos de divergencia se realizó mediante calibración secundaria con datos obtenidos del trabajo de TU y colaboradores, que tenía los tiempos de divergencia de los géneros de 2 especies que utilicé como grupos externos. Y bueno, en la reconstrucción recuperamos 2 grandes clados, el clado Origanifolia, compuesto por 3 especies, llamativamente, bueno, de distribución disyuntas, tenemos Anectosia y Origanifolia, que son las 2 especies con distribuciones diferentes al resto, y el clado Tristis. A su vez, este clado se dividió en otros 2 subclados principales, que le llamamos el subclado de flores cortas, y el subclado de flores largas, en el que se encontraron, entre otras, todas las especies con tubos largos de más de 3 centímetros. En cuanto a la estimación de los tiempos de divergencia, encontramos que la diversificación del género habría ocurrido hace unos 7.1 millones de años, y que este clado, con estas flores particulares, se originó hace 2.6 millones de años. Bueno, como mencioné previamente, se caracterizaron los modos de polinización y 4 rasgos florales que eran importantes en la atracción de los polinizadores, como son la morfología, teniendo en cuenta el tamaño y la forma, el color, la fragancia y el néctar como recompensa. Entonces, para los modos de polinización se realizaron registros de polinizadores en 15 de las especies, y con estas observaciones se lograron identificar 3 modos de polinización: por polillas, por picaflores, y en solo una especie, que es Salpicroa origanifolia, se definió un modo múltiple
porque estuvo compuesto, o sea, fue visitado por distintos grupos funcionales de insectos. En el caso de los polinizadores, de los picaflores, se lograron identificar 4 especies, y en el caso de las polillas, todas las especies identificadas pertenecen a las polillas Noctuidae, de la familia Noctuidae, lo que es un aporte significativo, ya que no abunda la información sobre polinización por este grupo de insectos, o sea, es como escaso. Y bueno, en el caso de Origanifolia, este modo múltiple se definió porque se vieron abejas, abejorros, polillas diurnas, nocturnas, fue variado el elenco de polinizadores. Luego se realizó la reconstrucción del modo de polinización del ancestro de Salpicroa, y se encontró que el polinizador del ancestro habría sido una polilla. O sea, el modo de polinización habría sido por polilla. Y que el modo de polinización por picaflores habría aparecido hace aproximadamente unos 2 millones de años. En esta figura es interesante ver en el eje vertical, tenemos la longitud del tubo floral, y bueno, acá se va viendo la evolución de este rasgo. Y podemos ver que la flora ancestral, que es la que se encuentra acá al inicio esta es la filogenia, habría tenido un tubo bastante corto, y que el género presenta como una tendencia evolutiva, una tendencia hacia tubos muy largos. Y lo llamativo también es que, a pesar de esto, también se encontraron reversiones en este rasgo desde un ancestro de tubos largos, por ejemplo un ancestro intermedio, hubo una reversión hacia tubos más cortos, que también incluyeron una reversión al modo de polinización ancestral. Bueno, acá, bueno, los puntos, estas son las especies, negro, las especies que fueron visitadas por picaflores, en verde las especies visitadas por polillas, y en rosa la especie que es de modo mixto. Bueno, entre las distintas señales florales están las señales visuales, que la morfología y el color. Primero voy a mostrarles la morfología. Este carácter es particularmente importante porque tiene una función dual en la interacción con los polinizadores. Por un lado, actúa como atrayente, propiamente dicho, llamando la atención, y por otro lado, debe tener, el tubo corolino debe tener un ajuste funcional con el animal polinizador para que sea efectivo el transporte de polen. Es por esto que, bueno, las mediciones se realizaron tanto de vista frontal, como aproximación en la función de atracción, y de vista lateral para la función de ajuste con el polinizador. La variación, el estudio de la variación morfológica se realizó mediante morfometría geométrica en 15 especies, y los datos luego fueron analizados mediante análisis de variación canónica, análisis que maximiza la separación entre grupos de datos y minimiza la variación intragrupal. Entonces, se observó que las diferencias en la forma están asociadas a los modos de polinización de manera significativa. En este caso tenemos la vista de frente, en verde tenemos las especies, los individuos polinizados por polillas, en azul el de modo múltiple y en rojo por picaflores. Y si bien están un poco superpuestas, estos agrupamientos fueron significativos. Y esto es en el caso de la vista de frente en la tracción, y en el caso de la vista lateral también se encontraron, fue mucho más marcada esta diferencia. Y acá podemos ver, bueno, quedó chico, pero
que hay una clara separación de la especie de polinización mixta, porque tiene esta forma como única dentro del género, más urceolada, y por otro lado quedaron las especies polinizadas por picaflores y polillas, que como se ve acá en el análisis, ambas presentan una forma tubular, y lo que las estaría separando, que es en este caso el eje vertical, es la disposición de la antera y las estigmas, siendo las de polilla con las piezas fértiles insertas y las polinizadas por picaflores con las piezas fértiles exertas. Quedó muy chiquito, perdón. Y en estos gráficos, en estos de abajo, se representa, bueno, el cambio evolutivo del rasgo, son tradegrams en los que se puede ver este cambio. Este es de vista de frente y este es de vista de perfil. Y se puede ver que, bueno, comparándolos, que el tubo floral tuvo una diversificación mucho más temprana en el tiempo, y la vista de frente, o sea, el limbo en sí, comenzó su diversificación mucho más recientemente. También lo que se puede ver en este gráfico es el origen, o sea, la raíz del árbol, que representa el ancestro del grupo, y que están representados acá, donde se puede ver que el ancestro tenía una corola tubular con anteras insertas en el tubo y unos pétalos más bien aovados. Bueno, en el caso del color, fue medido por espectrofotometría en 13 de las especies, también en 2 partes de la flor, en el tubo y en el limbo. Acá se pueden ver los espectros de reflectancia de todas estas especies. En el eje vertical el porcentaje de reflectancia, y en el eje horizontal se ve las longitudes de ondas de la luz visible, que la luz visible por nosotros es la que está representada por este cuadradito de color. Y en estos gráficos, el espectro celeste, la línea celeste, perdón, representa el espectro reflejado por el limbo, el rojo por el tubo y el verde por la hoja de cada especie. Bueno, se puede ver que todos presentaron una forma de curva bastante similar, algunas con mayor espectro de reflectancia en el color que nosotros percibimos como amarillo, y otras un poco más movido hacia el lado del color verde. Y lo particular de estas mediciones fueron en estas 2 especies, que es Salpicroa didierana y Salpicroa proboscidea, que ambos son las especies con los tubos más largos. Y las 2 mostraron un porcentaje de reflectancia en la zona de la luz ultravioleta. O sea, que reflejan luz ultravioleta a diferencia del resto de las especies. Bueno, en cuanto a la variación de los espectros de reflectancia, se analizaron mediante análisis de componentes principales, y este análisis mostró que las especies se agrupan levemente de acuerdo a su modo de polinización. En celeste están las polinizadas por polillas, y en rosa las polinizadas por picaflores. Y en cada caso, ya sea este es del tubo y este es del limbo, en cada caso esta separación de los grupos estuvo explicado por una franja de reflexión diferente, una franja de longitud de onda de reflexión diferente, que en este caso es la luz en el tubo fue la luz ultravioleta la que separó más a las especies estas de tubo bien largo, y en el caso del limbo
estuvieron separadas por la reflexión de la luz verde, o sea, como que las especies polinizadas por polillas reflejaron más luz verde que las visitadas por picaflores. Bueno, acá el mismo gráfico que vimos antes, el camino evolutivo del rasgo, en este caso del tubo floral y el limbo floral, y en la reconstrucción acá se reconstruyeron, es el componente principal 1 de cada uno de estas, del tubo y del limbo, y podemos ver que el ancestro presentó una reflectancia similar a la de Salpicroa alemani y Salpicroa tristis, que son las dos, o sea, el ancestro tendría un color similar a estas especies actuales, mientras que el limbo del ancestro presentaría un color similar entre estas dos especies, Salpicroa alemani y Salpicroa scandens. Bueno, en el caso de los rasgos olfativos, caracterizamos la fragancia en 14 especies, identificando los compuestos orgánicos volátiles y estimando las tasas de emisión mediante cromatografía de gases y espectrometría de masa. Lo que se obtuvo fueron, lograron identificar 37 compuestos volátiles en todas las fragancias obtenidas, y la mayoría de ellos estuvieron, acá están, estos números representan los compuestos volátiles, acá tenemos las especies, en negrito las visitadas por picaflores, en verde por polilla, y la especie de polinización múltiple, y podemos ver que la gran mayoría, por decir casi todos, los compuestos volátiles fueron detectados en las especies visitadas por polillas. De las 6 especies visitadas por picaflores que se lograron tomar compuestos, solo se encontraron en uno de ellos. Bueno, y en este caso, el mismo gráfico de la devolución del rasgo, pero lo que representa este gráfico es la tasa de emisión de los compuestos volátiles por especie, y podemos ver que el ancestro, si bien es baja, la tasa de emisión parece que presentaba emisión de compuestos volátiles. Y por último, bueno, como recompensa, medimos cantidad, volumen y concentración de néctar mediante un refractómetro, y al analizar este rasgo bajo los modos de polinización, porque si bien no hubo diferencias entre especies, entre todas las especies no había un patrón de diferenciación significativo, pero sí lo hubo entre clasificando las especies por modo de polinización. Entonces podemos ver, acá están los modos de polinización, el gráfico abajo es el volumen y el de arriba es la concentración, y podemos ver que las especies polinizadas por picaflores difirieron significativamente en la cantidad de néctar de los otros dos modos de las especies con los otros dos modos de polinización. Y en el caso de la concentración, la diferencia significativa fue entre las especies visitadas por picaflores y las especies visitadas por polillas. Mientras que el Salpicroa organifolia no presentó diferencias con ninguno de los otros dos. Y en este gráfico es un filomorfoespacio en el cual, también fue realizado para los otros rasgos, pero eran demasiados gráficos, y en este podemos ver, se puede visualizar gráficamente la variación conjunta de dos rasgos florales, que en este caso es del mismo rasgo, las dos variantes que medimos, y tenemos las especies identificadas por modo de polinización y el árbol filogenético incluido en el gráfico.
y podemos ver cómo hay un cruzamiento de las ramas del árbol y un leve agrupamiento por modo de polinización. Bueno. Una vez caracterizados los rasgos florales, comprobamos si estos rasgos presentaban señal filogenética o no. Para esto, bueno, utilizamos el estadístico K de Blomberg, que estima la fuerza de la señal filogenética en un conjunto de datos en relación con lo que se espera dado por azar. Y se encontró que ninguno de los rasgos medidos presentaban señal filogenética. Entonces pasamos a probar si estos rasgos tenían asociación con los modos de polinización. Que bueno, se realizó mediante regresiones filogenéticas, utilizando el método de mínimos cuadrados generalizados, y se encontró que de los 5 rasgos medidos, 3 presentaron asociación con los modos de polinización. La forma, el tamaño, nosotros medidos como la longitud del tubo, y la emisión de fragancias. Lo que indicaría que por lo menos la variación de estos 3 rasgos estarían conducidos por cambios en los modos de polinización. Bueno, como para pasar en limpio, en la reconstrucción filogenética se obtuvieron dos clados principales. Uno de ellos se dividió también en 2 subclados, uno de ellos conteniendo a todas las especies de tubos largos. El tiempo de diversificación del grupo fue de 7.1 millones de años, mientras que, volvemos a esto del subclado de flores largas, que tendría una edad de 2.6 millones de años, coincide con la aparición del modo de polinización por picaflores, lo que podría estar indicando que estas aves podrían haber estado ejerciendo una presión de selección en el grupo que permitió la adquisición de estos tubos tan largos. Bueno, en cuanto a los caracteres, encontramos que las especies visitadas por polillas presentaron corolas cortas, tubulares, con piezas fértiles, o sea, estigmas y anteras insertas en los tubos, de colores verdes amarillentos o amarillos, claros, poca cantidad de néctar, pero muy concentrado, y la presencia de emisión de compuestos volátiles. En el caso de las especies visitadas por picaflores, presentaron también corolas tubulares, pero de una longitud mucho mayor, con las piezas fértiles bien exertas, expuestas por fuera del tubo corolino, de colores amarillos o rosado, que esta es muy particular porque esta es Salpicroa proboscidea y es la única especie con un color tan llamativo dentro del grupo. Mucha cantidad de néctar, pero de baja concentración, y ausencia de emisión de fragancias. Y bueno, estos 2 grupos particularmente tan marcados, es interesante porque concuerdan con las capacidades cognitivas y los requerimientos que tienen los polinizadores observados, ya que en el caso de los picaflores, son animales que presentan una extraordinaria visión, detectan la luz ultravioleta, que eso es, como veíamos, que son estas 2 las especies que Salpicroa diderana y Salpicroa proboscidea, las 2 especies que reflejan luz ultravioleta, pero carecen de olfato y tienen altos requerimientos energéticos. Mientras que las especies visitadas por polillas, si bien tienen una buena visión, también tienen muy bien desarrollado el sentido del olfato, lo que le daría peso a la presencia de los compuestos volátiles,
y tienen un requerimiento energético menor que en este caso los picaflores. Y bueno, por último tenemos al picro organifolia, la única especie que presentó un modo de polinización mixto, y a su vez esta especie presentó características propias que las distinguieron del resto de las especies. Es la única con una corola urceolada, con piezas fértiles medianamente, o sea, delanteras y estigmas medianamente exertos, y de color blanco. También se encontró que tenía una poca cantidad de néctar de concentración media y la presencia de abundantes compuestos volátiles. Bueno, eso en cuanto a la caracterización de las especies y relacionados al modo de polinización. Después, bueno, como mencioné, los resultados indicaron que si bien ninguno de los rasgos presentó asociación con la estructura filogenética, algunos sí estuvieron asociados con los modos de polinización, por lo que se puede sugerir que el modo de polinización habría sido, al menos en parte, teniendo en cuenta estos caracteres, motor de la diversidad floral encontrada. Y dejando los otros dos caracteres, como en el caso del néctar y el color, sujetos a testearse con otros posibles agentes de selección. Entonces, bueno, como conclusión, sugerimos que la diversificación floral en Salpicroa es principalmente concordante con una adaptación a grupos de diferentes polinizadores. Bueno, eso en cuanto a los resultados obtenidos. No lo mencioné, pero bueno, esto es parte, o sí, no me acuerdo, es parte de mi tesis doctoral. Y otro objetivo que nos habíamos planteado en su momento, pero que, bueno, por temas logísticos se hizo imposible llevar a cabo, ya actualmente no está en los planes, pero que me resulta muy interesante dentro del género, sería el estudio de los frutos, ya que a campo hemos observado que presentan una variedad de colores y fragancias muy distinguible de las especies. En este caso Salpicroa diderana, que estaba ya negra y de un tamaño muy grande, Origanifolia, que tiene la uvita blanca. Bueno, estas son, incluso estando maduras, se mantenían verdes. Entonces, bueno, sería interesante estudiar la evolución de los rasgos de los frutos y poder saber quiénes serían los posibles dispersores de estas especies. Bueno, eso es todo. Agradecerles a ustedes por estar acá, a las personas que, Gloria, Segundo, Robert y Paul, que fueron manos de ayuda tanto en laboratorio como a campo, y bueno, y a todas las instituciones que financiaron este trabajo. Muchas gracias, Ana, hermoso trabajo. Bueno, nos pide disculpas Andrea que se cortó la luz y no puede seguir estando conectado. Ay Dios. Sí. Bueno. Así que, bueno, estamos abiertos a preguntas ahora, ya sea en inglés o en español. So we are open to questions now in Spanish or English. Here we have, okay. So Stacy says, thank you for the beautiful talk. And she has two questions, and maybe Rocío can answer for me. First, primero, una pregunta básica de polinización. Yo entiendo por qué los estambres son exertos en las especies polinizadas por picaflores, pero ¿por qué son insertos para aquellas polinizadas por polillas? Entonces, creo que continúa un segundo. Y entonces, ¿por qué no estaría funcionando el polen yendo en sus cabezas? En las polillas, algo así.
Okay. Like, why doesn't it work for the pollen to go on their heads? Yo creo que Eso se entendí. supongo que se refiere o sea, el hecho de tener las piezas fértiles exertas Ujú. también puede ser que, o sea, que las esté depositando en la cabeza. No sé si esa es la pregunta bien. En realidad la pregunta es más, o sea, esa parte sí es clara, pero ¿por qué entonces en aquellas polinizadas por polillas tendrían que ser insertos? En realidad, no necesariamente, pero en el caso de las polillas que visitaron las salpicroas, la longitud de la probóscide de la polilla hace que no tenga que ingresar a la flor. Entonces, al estar exertas, permite que la flor pueda depositar el polen en el insecto y pueda cumplir con su cometido, digamos, de que se lleve el polen. De todas formas, también es un modo que, o sea, habría que probarlo dentro ¿cómo se dice? De la comunidad, de la comunidad de plantas en las que crecen cada una de estas especies, porque también puede estar ocurriendo una partición ¿cómo se dice? Una partición del recurso, que sería el polinizador. En este caso, salpicroas depositan, con estas piezas fértiles exertas, depositan en cierta parte del insecto el polen, pero que no es especialista de este género, entonces va a visitar otras especies que van a depositar en otro lado. Entonces, salpicroa, teniendo las piezas exertas, se garantiza que no se mezcle el polen con el de otras especies que pueda visitar la polilla. O sea, no es específico el hecho de que piezas fértiles exertas son visitadas por polillas, pero sí puede favorecer evitar que se mezcle con polen heteroespecífico. No. Bien, no sé si está claro. Is it clear, Stacy, or? Okay, continue with the second question. Ella se pregunta también sobre los diferentes caracteres en realidad, en los rasgos. ¿Cuál sería el más correlacionado entre diferentes caracteres? Ella piensa que podría ser la forma y la longitud del tubo, ya que ambos estarían asociados polinizadores y esto podría estar implicado, digamos, en la pleiotropía. No hicimos, no correlacionamos los caracteres, claramente no los correlacionamos, pero ella dice que la longitud del tubo y la forma. La forma fue la misma, como podemos ver en el BCA, la forma fue la misma en las especies visitadas por polillas y por polinizadores. O sea, sacando el tamaño, la longitud del tubo, polillas y picaflores visitan la misma forma de flor. Lo que varía ahí es la longitud del tubo, o sea, el tamaño que tiene cada una. Por eso por ahí el polinizador, el picaflor estaría más influenciando el tamaño que la forma, porque en este caso sería exactamente igual que la polilla. Bien, perfecto. Luego creo que antes ya levantó la mano Fernando Harold Calderón Quispe. ¿Quieres realizar tu pregunta? ¿Me escuchan? Sí, ¿Se me sí. escucha? Ah, ya. Buenos días, buenas tardes. Muy buena la presentación. Tengo una pregunta en específico, ¿no? Menciona en la parte de aquellas salpicroas que están polinizadas por picaflores, de que tiene bajas concentraciones de azúcar, pero tiene alta cantidad de néctar, ¿no? Sin embargo, dice que los picaflores, o menciona que los picaflores tienen un mayor requerimiento energético. Entonces, en este caso, al requerir mayor requerimiento energético, entiendo de que va a requerir mayor cantidad de
o concentración de azúcares, ¿verdad? En ese caso, esta baja concentración de azúcar se ve contrarrestado o se ve suplido con altas cantidades de néctar. Claro, y también lo que favorece el hecho de que sea baja la concentración es que el picaflor necesite más tiempo, también esto, o sea, como tiene, que necesite más tiempo para tomar el néctar y asegurarse la flor el contacto con las piezas fértiles, porque por ahí sí, y también el hecho de visitar más flores, porque si fuera muy concentrado, el picaflor visita una flor y listo, ya está, ya suple su requerimiento energético y no necesita visitar otra, que es lo que la flor necesita para que pueda llevar su polen. En este caso sería una estrategia por parte de la planta, entonces, para asegurar. Pues, muchas gracias, esa era mi duda. Muchas gracias, Fernando. Y luego tenemos una pregunta de Vicenzo Aperello, que pregunta, ¿do all these plants have clear nectar or do any produce a strongly colored nectar? ¿Nada de coloreado? No, ninguno tiene. Solo los, no en néctar, sí los nectarios. Algunas de las especies presentan nectarios rojos o anaranjados, pero el néctar es todo transparente. Sí, esos nectarios recuerdo haber visto en Salpicroa organifolia. De las especies peruanas también hay varias que tienen ese nectario. No varias, ahora no recuerdo, pero sí que de nectarios naranjas, no rojos como el de organifolia, pero más anaranjados. Verdes sí la mayoría, pero si no hay un par con anaranjados. Perfecto. Any other questions for Ana? Sí. Sí. Muchas gracias, Ana. Muy buena charla. Y quería preguntarte si tenés un plan para identificar los genes que determinan los rasgos florales. No me he metido en la parte genética. Sería interesante, pero no he estado, no fui por ese lado. Gracias. Gracias, Luke. Bien, hay otra pregunta de Fernando. Hice una consulta adicional. ¿Tienen alguna idea de desarrollar temas de sistema de reproducción? O sea, nos hubiera encantado, pero bueno, pasó lo mismo que con los frutos, digamos. La mayoría de las especies están en Perú y por temas logísticos no es tan fácil. Por ahí si alguien en Perú o por la zona quiere tomar el tema, estaría muy bueno. En nuestros viajes intentamos traer plantas, incluso las mismas de acá de Argentina, Salpicroa tristis y Scandens, y no nos sobrevivieron en invernadero. Así que no. Sí, son complicadas para hacer crecer, más cuando tienen así una distribución tan andina. Sí, acá pobrecitas no tienen mucho para hacer. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? Any other question, comments? Okay, so in that case, we are finishing the seminar. Okay. And yeah, so next, in 2 weeks, we have the seminar of Pedro Pesci about hybridization and diversification of Petunia species. So I'll see you all there. And thank you very much, Andrea and Ana, for this seminar and this great talk. You're welcome. Gracias a todos por estar Muchas presentes. gracias. Gracias por la invitación, Rocío. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Gracias.